Lifetime in English presenta Hospitality Expressions, el inglés en el trabajo. El tema de hoy, Sound Organized, Sound Professional. Hostess and Captain, greet and see. Suena organizado, suena profesional. Hostess y capitán, recepción y acomodación de huésped. Hola, soy Christian de Hospitality Expressions. El papel del host o hostess o capitán es muy importante, especialmente en la recepción de huéspedes en el restaurante. Hoy vamos a hablar sobre la fraseología que utilizan en la recepción de clientes cuando llegan al restaurante para comer. Este papel no es solo limitado a capitán o hostess, también es muy útil para un mesero. Permíteme empezar por explicar los objetivos de este tema. Uno es para mejorar nuestro nivel de expresión por medio del vocabulario y fraseología, mejorar nuestro nivel de profesionalismo y imagen, y también el uso del apellido del huésped. El papel de un capitán o hostess en la recepción de nuevos huéspedes al restaurante es un proceso de 8 pasos que vamos a repasar brevemente y vamos a ver el primer paso en detalle y cómo lo expresamos en inglés. Paso 1 es dar la bienvenida. Welcome to y el nombre del restaurante. Paso 2 es pedir información. May I have your last name? How many people? Paso 3 es repetir la bienvenida utilizando el nombre del huésped, o sea, sus apellidos. Welcome to the Mexican restaurant, Mr. and Mrs. Jones. Paso 4 es acompañar al mesa y también preguntar si existe preferencia. Would you prefer inside or on the terrace? Paso 5 es presentar el menú y o listo de vinos. Allow me to present our menu. Paso 6. Opcional, pero un bonito detalle es mencionar las especialidades o recomendaciones. Allow me to recommend. Our chef special today is. Paso 7. Mencionar el nombre del mesero o presentarle personalmente. Your waiter this evening will be Pablo. Or allow me to introduce your waiter, Pablo. Paso 8 es presentarte como servidor o servidora. My name is. Please let me know if there is anything else I can do for you and have a wonderful meal. Muy bien, vamos a tomar un vistazo a los primeros 2 pasos de ese proceso en que recibimos los huéspedes, damos la bienvenida, hacemos preguntas y repetimos la bienvenida. Primero vamos a ver un poco de vocabulario que será útil mientras repasamos los primeros 2 pasos. Good evening, que es buenas noches. Welcome, que es bienvenido. Last name, que es apellido. Room number,
Número de habitación. How many? ¿Cuántos? Party. Grupo. En esa ocasión, party no es fiesta, es grupo. Con how many, en ese caso, how many people, cuántas personas. Que los huéspedes llegan a la entrada del restaurante y la hostess o el capitán empieza por dar una bienvenida. Por ejemplo, good evening. Welcome to the Mexican restaurant. May I have your last name and room number? Los huéspedes responden algo así. Yes, Bill and Mary Jones. We're in room 3210. Thank you. Again, welcome to the Mexican restaurant, Mr. and Mrs. Jones. How many people are in your party? 2, please. So, en resumen, ¿qué dijimos aquí? Primero, dimos una bienvenida al huésped. Segundo, preguntamos sus apellidos y su número de habitación para mejor identificarlos. Now, si ese es un restaurante afuera de un hotel, no es necesario preguntar su número de habitación. Pero queremos usar su apellido porque eso es un toque muy personal. Después de recibirlo, repetimos la bienvenida utilizando su apellido. Excelente. Eso termina nuestra mini clase de hoy sobre el servicio como mesero. Si te interesa aprender un poco más sobre los 6 puntos de contacto con un mesero y mejorar tu inglés, contáctanos. Por cierto, Five Diamond English quiere saber si tienes un compu de escritorio, un laptop o un tablet bastante grande. Y si cuentas con Skype o con un correo electrónico. Si eso es cierto, acompáñenos en el Internet. Para más información, contáctenos por teléfono, un inbox en Five Diamond English, nuestra página de Facebook, o fivediamondenglish@gmail.com. Now, quizás estás preguntando por qué Five Diamond English. Es por experiencia. 9 años de experiencia en directo en los hoteles en ramo de servicio al huésped y 11 años de experiencia partiendo clases de inglés en el ámbito hotelero.